246-6797. Y para hablar del mundo espiritual, hoy está con nosotros Mari Carmen Moreno, nacida en Madrid en 1967, casada y con 2 hijos. Aficionada desde muy joven a prácticas ocultistas, a los 21 años tuvo un inesperado giro de 180 grados, cuando sus ojos se abrieron al mundo espiritual de Dios. Después, podríamos decir, de este nuevo nacimiento espiritual, entendió el propósito de su vida: vivir para ese Dios que había conocido. Después de un tiempo de formación en Colombia, comenzó su labor misionera en París, pasando por Lisboa, Sevilla y actualmente su tierra natal, Madrid. Su mayor gozo es poder ayudar a otros a ser verdaderamente libres de los engaños del mundo espiritual de las tinieblas. Mari Carmen, buenos días y bienvenida a Nuevos Comienzos. Buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa. Gracias, Mari. Yo quiero empezar preguntándote ¿por qué nos atrae tanto el mundo espiritual? Bueno, la verdad que el mundo espiritual, como está tan relacionado con lo oculto, está tan relacionado con aquellas cosas que no podemos ver, y además es un diseño de Dios, porque en verdad todos estamos diseñados para tener un contacto con lo sobrenatural. Y de alguna manera todos tenemos dentro de nosotros una intuición de que existe algo diferente a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que podemos ver verdaderamente o a lo que puede ser tangible. Y lo oculto nos atrae, siempre nos atrae. Uh-huh. ¿Podemos decir que entonces tenemos una parte espiritual? Sí, digamos que tenemos la parte espiritual, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. El cuerpo es la parte física. El alma es donde están los sentimientos, también los pensamientos y también la voluntad, que nos ayuda a decidir. Pero hay otra parte que nosotros nos olvidamos y que está ahí presente en nuestras vidas, y es que es la parte espiritual, el espíritu. Y el espíritu es aquello que nos capacita para ponernos en contacto con lo sobrenatural, pues con Dios o con aquellas prácticas, como tú estabas diciendo, ocultas, y por eso tenemos esa tendencia a querer conectarnos con el más allá, a querer conectarnos con el mundo que no conocemos o que no podemos ver, porque en nosotros innatamente está esa parte espiritual. Uh-huh. Y Mari Carmen, ¿existe de verdad Satanás y los demonios, o tan solo esto es una fantasía o del mundo de las películas? No, sí, existen, está muy claro. Por ejemplo, la Biblia habla frecuentemente, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habla de los demonios. Pero ya no solo la Biblia, sino que históricamente es algo que se habla, se dice, y en el presente todos hemos oído hablar pues de las típicas misas negras, del satanismo, y es algo que, bueno, yo misma que he vivido de alguna forma en este mundo, y de hecho, bueno, pues una de las cosas que hago son pues liberaciones. De verdaderamente sí nos damos cuenta que se experimenta mucha libertad y que existen, porque Satanás verdaderamente, lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, es que bueno, él era un ángel hermoso y fue creado por Dios, y fue creado para estar al lado de Dios, y tenía todas las cualidades, inteligencia, tenía hermosura, era casi perfecto, pero se rebeló y se llevó una tercera parte de los ángeles. Y esa parte, al rebelarse, él verdaderamente actúa en la tierra. Sí, existe ese poder. Lo que pasa que, pues Hollywood, las historias nos han dado una imagen de Satanás que no es real, porque siempre nos lo imaginamos, bueno, lo típico, con cuernos, con un tenedor, ¿no? O con diente. Y verdaderamente hay mucho más para poder, o sea, hay muchísimo más cosas para poder definir este personaje que es real, que tiene poder, pero que en verdad pues sí se le puede vencer, destruir, pero también tenemos que estar alerta ante todas estas cosas. Claro, ¿podemos decir entonces que existe un mundo espiritual bueno y otro malo? Sí, existe un mundo espiritual bueno y existe otro malo. Digamos que, bueno, el mundo espiritual bueno es el mundo de un espíritu que es puro y que es el Espíritu Santo. Y el espíritu malo, pues es el mundo de los demonios. Siempre ha habido una lucha, ¿no?, entre el bien y el mal, y eso lo hemos hablado siempre, Natalia, históricamente. Se ha hablado que hay una lucha entre el bien, entre el mal, y eso existe en la realidad. Y el mundo, digamos que de lo espiritual bueno y de lo sobrenatural bueno, pues está reflejado
en toda la Biblia y está reflejado sobre todo por el Espíritu Santo, pero luego hay otros espíritus que no son puros y que vienen justamente de ese personaje que estamos hablando, el diablo, ¿no? Mari Carmen, tú desde muy joven te sentiste atraída por el mundo espiritual y en alguna ocasión pues practicaste la Ouija, viajes astrales, la adivinación. ¿Estas prácticas son peligrosas? ¿Tienen consecuencias? Sí, son peligrosas y tienen consecuencias. Yo empecé como un juego, pues lo típico. Ahora, por ejemplo, sé que venden la tabla Ouija en las jugueterías. Sí, sí. Y bueno, y la iniciación a la brujería y al ocultismo, pues está como de moda en este momento. Y yo puedo decirte que empecé pues como un juego, pues venga, la tabla Ouija con amigas, vamos a practicarlo, jaja, como una broma, como una risa, ¿no? De hecho, en aquella época lo hacíamos manual, porque cortábamos las letras, y luego después más adelante pues ya me compré lo que es la tabla Ouija en sí, y igual empezamos con la cartomancia, la quiromancia, más con unas amigas y todo como medio en broma con los libros, pero las consecuencias la verdad es que son tremendas, porque este mundo, Natalia, produce adicción. Este mundo, cuando tú lo tocas por primera vez, después quieres conocer más. Claro. Cuando más te vas metiendo en este mundo ignorantemente y verdaderamente porque tienes un interés espiritual, te das dando cuenta que es apasionante y emocionante, pero después, cuando ya estás muy muy metida en esto, te das cuenta de que es difícil salir. Y luego tiene unas consecuencias también negativas, porque, por ejemplo, si tú empiezas a meterte mucho, en verdad tú puedes sufrir ciertas manifestaciones oculares, auditivas, que afectan tu sistema nervioso y afectan tu estado emocional. Porque, por ejemplo, tú puedes experimentar pesadillas en las noches. Yo no sé, hay mucha gente que experimenta que lo ahogan por la noche y que casi mueren, ¿no? Y estos son productos justamente de haber tocado este mundo, de haber tocado el mundo del ocultismo, que es muy amplio porque hay muchísimas prácticas ocultistas, ¿no? Las más frecuentes son la tabla Ouija, la quiromancia, la cartomancia, pero cuando tú empiezas en este mundo parece inofensivo, no pasa nada, pero con el tiempo puedes sufrir depresiones, confusión, locura, porque tu mente no está preparada para entender estas cosas espirituales, estas prácticas. Y muchísimas personas han tenido manifestaciones, ruidos en las puertas, se enciende la televisión sola, experimentan que alguien se les sienta en una silla o en una cama, literalmente, no como alguien que no está físicamente, claro, pero experimentan que alguien se les sienta a su lado. Por lo tanto, es peligroso porque después salir no es fácil, es difícil, y además es un mundo que te atrapa en el sentido de que cada vez quieres conocer más. Conozco muchas personas también que han entrado en pánico, o sea, en temores, no pueden dormir por las noches, tienen que empezar a tomar pastillas porque empiezan a ver y a saber que hay un mundo espiritual que pueden manifestarse y que no lo pueden controlar, porque nosotros en verdad lo que controlamos es lo de aquí, pero claro, lo de allí en verdad no lo podemos controlar. Mari Carmen, y ahora que está tan de moda todo esto de las filosofías orientales, la gente, pues vivimos en una sociedad muy estresada, la gente busca paz, sentirse bien con ellos mismos, y la verdad que lo oriental está de moda, ¿no? Pero, ¿qué sucede en realidad cuando uno practica este tipo de meditación? Bueno, pues ocurre algo parecido. O sea, por ejemplo, la búsqueda de la paz también es una búsqueda que es muy antigua, ¿no? Todo el mundo ha querido buscar la paz, buscar la felicidad, y parece ser que la paz y la felicidad están muy relacionadas. Lo que ofrecen estas filosofías orientales es esa paz que todos estamos buscando, el quitarnos el estrés, el llegar a un pensamiento positivo, a juntarnos con el cosmos, con el universo, que nuestro cuerpo, que nuestra alma, ¿no? Con nuestro ente, juntarnos o unirnos de alguna manera con el cosmos. Y para ello hay prácticas, por ejemplo, la meditación trascendental o la relajación de la mente, que hace que tus pensamientos no fluyan en ti y que tu mente quede en blanco. Es peligroso en el sentido que tú estás dejando tu pensamiento en blanco para que otras influencias espirituales, sobrenaturales, vengan a tu mente y te llenen. Y aunque aparentemente y tú emocionalmente estés sintiendo que tu mente está en blanco y que no estás pensando en nada, esa relajación aparente está siendo en ese momento un laboratorio donde los espíritus vienen a tu vida y donde los espíritus sí pueden apropiarse de una parte de tu mente. Estamos hablando, Natalia, verdaderamente de un mundo que es sorprendente, un mundo que existe, pero que es, bueno, podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre esto, pero que es un mundo que sí, que atrae y que tiene muchísima curiosidad.
y que uno de verdad tiene que informarse de todo, porque muchas veces hacemos las cosas porque, bueno, es la moda, no pasa nada, pero deberíamos informarnos y ver en verdad las consecuencias y ver por qué lo hacemos. El ser humano a veces hace las cosas por hacerlas, porque todo el mundo lo hace, porque no pasa nada, pero sí deberíamos profundizar un poquito más en este tema y ver las consecuencias, y cuando hagamos las cosas hacerlas sabiendo lo que verdaderamente estamos haciendo. La oniromancia consiste en adivinar por medio de sueños, ¿no? Dentro del lado, por supuesto, de lo oculto, pero tengo entendido que Dios también nos puede hablar a través de sueños. Sí, de hecho, bueno, pues en la Biblia sí hay muchos veces que Dios hablaba pues a través de sueños. Le habló a José de María, por ejemplo. Y yo, bueno, te puedo decir que mi experiencia personal, cuando tú dices el giro que yo tuve de 180 grados, me acuerdo que yo fue a través de un sueño y fue como si en el sueño yo experimenté o sentí o percibí o intuí, no sé qué palabra decir, pero sí vi como si Dios me estuviera hablando y me estuviera diciendo: yo tengo algo para ti, algo diferente en un sueño. Pero vamos a decir que el diablo, Satanás, es padre de mentira porque se rebeló en contra de Dios. Por lo tanto, él dice en la Biblia que él quiere ser igual a Dios. Y para querer ser igual a Dios tiene que imitar todo lo de Dios. Porque él no es eterno, o sea, el diablo no es eterno, simplemente fue creado. Y como él quiere ser igual a Dios, imita todo lo original. Digamos que todo lo que el diablo hace es fotocopiado, es imitado. Y al imitar todo lo original de Dios, pues también puede usar los sueños para, por ejemplo, oprimir a una persona. Pesadillas, ¿no? Por ejemplo. Sentir un cierto dolor en el pecho, una opresión, un peso que no sabes por qué lo tienes, ¿no? Hay personas que me dicen: pues que yo siento un peso en mi vida y no sé por qué, como en la espalda, pero no tengo nada, pero experimento un ahogo en mi pecho, en mi corazón. Esas son las opresiones. Y es verdad que él imita todo y que él muchas veces quiere, a través de los sueños, guiarnos hacia lo que él quiere. Digamos que, Natalia, que el ocultismo en verdad y todo esto de los sueños, que también forma parte del ocultismo, lo que quieren en verdad es desviarnos de la verdad, hacernos creer que una verdad es mentira y desviarnos de la verdad absoluta. Parece que en la antigüedad tenían más conciencia de cómo el mundo espiritual afecta a nuestras vidas. De hecho, en la época de Jesús de Nazaret, cuando estuvo aquí en la tierra, se hablaba de demonios con bastante naturalidad. Por ejemplo, el libro de Lucas nos dice que los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Y, sorprendentemente, vemos incluso el caso de una madre desesperada que acude a Jesús y le rogaba a Jesús que echara de su hija al demonio. Y yo digo, Mari Carmen, hoy en día esto es inaudito. Hoy la gente lleva a sus hijos a los psicólogos, a los psiquiatras, pero nadie dice: mi hijo tiene un demonio. ¿Tú crees que a veces problemas que hoy enfrentamos desde una perspectiva solo psicológica tengan en realidad un origen y una solución espiritual? Claro, mira, hay una cosa importante que hemos dicho al principio, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Igual que nuestro cuerpo sufre de enfermedades y tenemos que ir al médico, nuestra alma, nuestra mente, a veces tenemos problemas psicológicos, a veces también hay problemas espirituales. Y como estas tres dimensiones están interrelacionadas, por lo tanto, a veces problemas que tenemos físicos o problemas que tenemos psicológicos no tienen origen ni en el cuerpo ni en el alma, sino en el espíritu. O sea, que por muchas pastillas que tomemos no vamos a dar con la raíz del problema. No, porque siempre cuando a ti te pasa algo, a nosotros nos pasa algo, siempre tenemos que buscar el origen. Por ejemplo, si a mí me duele la espalda, tengo que ir al médico y el médico me dice: bueno, pues tienes la columna desviada, o si tengo un problema psicológico. Pero hay muchas de las enfermedades, y muchas de las enfermedades sobre todo psicológicas, y enfermedades psicosomáticas, que te puedo decir que es que ahora la mayoría, hay muchísimas enfermedades que los médicos no le encuentran explicación y que verdaderamente son psicosomáticas y que su origen está en el espíritu. Como escuché en vuestro programa pasado del perdón, por ejemplo, una persona que no perdona, pues seguramente va a tener problemas físicos, porque estamos completamente relacionados, o sea, son dimensiones que están relacionadas entre sí. Mari Carmen, ¿qué es el Ministerio de la Liberación? Bueno, es como la misma palabra indica, es liberar a las personas cuando tienen de alguna manera cadenas o presiones espirituales.
Por ejemplo, hay personas que han practicado ocultismo y no saben por qué tienen tanta depresión. Hay personas que han practicado ciertas cosas y no saben por qué están enfermos y nunca se curan, nunca se sanan, o porque tienen pesadillas, o porque verdaderamente pues tienen pensamientos obsesivos, ¿no? Yo he hablado, con gente que ha intentado suicidarse y que han experimentado antes de eso voces en su mente que les decían mátate, tírate al tren, tírate al metro, córtate las venas, a voces insistentes durante tiempo para que practicaran o para que cometieran ese suicidio. El Ministerio de la Liberación no es como, a veces Hollywood no lo pinta, ¿no? Y la única película verdaderamente que yo he visto, que es la primera del Exorcista, que es como una cosa exagerada, ¿no? Y que verdaderamente eso puede suceder, y de hecho, dicen que está basada en hechos reales, pero puede suceder ya cuando hay prácticas de satanismo muy fuerte o prácticas de ocultismo muy fuerte. Si no, pues el Ministerio de la Liberación es algo que todos necesitamos, porque digamos que necesitamos limpiar nuestro espíritu, necesitamos limpiar nuestra alma, y a veces vivimos tan afanados, tan estresados, haciendo tantas cosas porque la corriente nos la marca, que verdaderamente, no nos ponemos a pensar o no practicamos esa liberación. Pero es algo sencillo. Acordémonos que los demonios son espíritus, y el espíritu es una palabra que viene del griego que significa aire. Es como, de ahí viene la palabra, por ejemplo, neumático, neumonía, viene de la palabra neuma, es aire. Entonces, simplemente no son seres físicos, los demonios no son seres físicos que nosotros podemos tocar o podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Son seres espirituales y son como un aire. Entonces la liberación, a veces son cosas muy tranquilas y que no tienen nada que ver muchas veces con lo que Hollywood nos ha planteado, ¿no? Uh-huh. Y acláranos un poco esto de la magia blanca, la magia negra. ¿Podemos decir que hay una magia buena, la que llaman blanca? Sí, la verdad que las dos magias tienen el mismo origen, tanto la magia blanca como la magia negra. Aparentemente la magia negra es muy mala, ¿no? Porque es la que intenta hacer daño a otros o hacer rituales, y la magia blanca parece que intenta remediar la magia negra, es como una medicina. Pero las dos tienen la misma fuente, y las dos lo único que quieren es desviarnos de la verdad de Dios que está en su palabra, porque la magia blanca vuelve a hacer otra vez rituales, y digamos que nos centramos en un círculo de engaños, ¿no? Donde la magia blanca intenta combatir la magia negra y al final estamos en el mismo saco. La mayoría de las personas buscamos consciente o inconscientemente ser felices. Para ti, Mari Carmen, ¿en qué consiste la felicidad? Bueno, como tú has dicho antes, mi cambio de 180 grados fue producido, en primer lugar tuve un sueño, pero hay algo que me ayudó muchísimo, y fue entender lo que ya hemos hablado, que tenemos 3 dimensiones, y sobre todo, alguna vez que había leído la Biblia antes de tener este encuentro, hay un personaje en la Biblia que se llama Nicodemo, y que el mismo Jesucristo pues le dice a Nicodemo, que era una persona religiosa y una persona conocedora aparentemente de Dios, y le dijo Jesucristo: Nicodemo, pues te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser que un hombre pueda otra vez meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesucristo le dijo: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que quiso decir es que Nicodemo necesitaba un nuevo nacimiento, necesitaba despertar esa parte espiritual, necesitaba un cambio en su vida. Y a veces todos queremos tener un cambio, pero no entendemos que el cambio que necesitamos es que nuestro espíritu nazca de nuevo. Y eso fue lo que me pasó a mí, Natalia. Yo nací espiritualmente y mi vida fue cambiada y transformada completamente. Y di un giro completo, y dejé todas estas prácticas. Me ha costado mucho, porque por eso siempre digo, no lo practiques a la ligera. Ha costado mucho salir de todo esto, porque aunque tú sales físicamente y dejas de practicarlo, de alguna manera has abierto la puerta a un mundo espiritual de espíritus malignos que pueden atormentarte aún ya después de haberlo dejado. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que ha entrado en este tipo de prácticas y está entendiendo pues que tiene que dejarlo? Yo sé que no hay fórmulas mágicas, pero algunos pasos orientativos, Mari Carmen. Bueno, pues en primer lugar yo le aconsejaría que, si tiene esa curiosidad, que es normal que tenga esa curiosidad por lo oculto, pues que cambie
el mundo oculto, porque el mundo de Dios también es un mundo oculto y es un mundo apasionante, pero es un mundo que produce paz. El otro mundo es otro mundo también oculto, también te ofrece cosas, porque claro, nadie va a practicar ocultismo si no te ofrece algo el ocultismo te ofrece muchas veces poder, te ofrece sanarte enfermedades, te ofrece como una especie de puerta abierta hacia lo oculto, pero todo eso y muchísimo más, y aún verdaderamente lo puedes obtener conociendo a la única persona que ha dicho y ha afirmado: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la mayoría de las personas tocamos ese mundo porque queremos conocer la verdad, porque tenemos un deseo ferviente de conocer la verdad e ignorantemente nos metemos en ese mundo para conocerlo y luego pues fracasamos, ¿no?, conociendo la verdad. Yo recomiendo pues que dejen esas prácticas, que busquen ese mundo del oculto en lo espiritual, en el Espíritu Santo, en Dios, porque Dios no es un Dios de religiones, Dios es un Dios de relación. Y lo que yo puedo decirte, que yo he experimentado los dos mundos, y que el mundo de Dios para mí ha sido mucho más apasionante, mucho más, digamos, misterioso, mucho más aventura, ¿no?, que podamos decir, que cualquier cosa que ha producido en mi vida confusión, que ha producido desequilibrio. Y lo que mi consejo es, y que busquen ayuda también, porque a veces para salir de ese mundo, Natalia, hace falta ayuda, pedir ayuda a alguien especializado en esto, a alguien que entienda, que puedan verdaderamente pues hacer una oración por esa persona para limpiar su vida, para limpiar su espíritu, para limpiar su alma. Pero mi primera recomendación es que pues le digan a Jesucristo que entre a su espíritu y que puedan verdaderamente limpiarle. Y Mari Carmen, ¿por qué Dios en su manual de vida, que es la Biblia, vemos cómo nos advierte sobre estas prácticas y nos dice que no las practiquemos? ¿Por qué Dios nos pide que nos apartemos de la adivinación, de la brujería, de todo este tipo de acudir a otro poder, ¿no?, sobrenatural para conseguir cosas? Verdaderamente, mira, es impresionante todos los versículos claros que hay. O sea, no hace falta, por ejemplo, ahí como hacer una especie de profundidad, un estudio profundo. Si tú vas a la Biblia, hay muchos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos advierten contra estas prácticas. Incluso la Biblia dice que son abominación. Y lo que Dios está haciendo no es que nos está castigando y que Él no quiere que nosotros conozcamos el ocultismo porque Él no es un Dios bueno o porque Él quiere que yo no conozca las cosas buenas ni nada de eso. O sea, Dios hace esto y nos advierte justamente porque sabe que es un mundo peligroso y porque sabe que cuanto más nos metamos en este mundo, más nos vamos a apartar de la verdad. Fíjate que es contradictorio. Uno cree que cuando se mete en este mundo uno va a conocer la verdad, y aún cuando tú te metes en este mundo te alejas más de la verdad, porque creyendo estar en lo correcto estás totalmente engañado. Y por eso Dios quiere nos advierte que no practiquemos este mundo del ocultismo, porque nos ciega y porque entonces no hace o no tenemos la necesidad de buscarle a Él, que es la verdad absoluta, y cada vez caemos en más engaños, en más engaños, en más engaños. Mari Carmen, entendiendo hoy pues que tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, igual que vamos al gimnasio para estar en forma, estar guapos por fuera, igual que pues cuidamos nuestra mente también, practicando pues prácticas intelectuales, lectura. ¿Qué nos recomiendas tú para la parte espiritual? ¿Cómo mantener una buena higiene espiritual? Bueno, primero el nacimiento espiritual. Y después, ¿qué pasa con un bebé cuando nace? Pues tiene que ser alimentado. Entonces nosotros, después de nacer espiritualmente, después de decirle a Jesucristo, entra en mi espíritu, yo quiero nacer de nuevo, después de decirle a Dios, bueno, tu palabra dice que yo no practique estas cosas, yo me arrepiento, pues es un crecimiento, o sea, el alimentarse. Y la manera de alimentarse y espiritualmente pues estar bien, igual que pues podemos estar en el alma o podemos estar en el cuerpo, es a través de la palabra, porque es el alimento que nos va a ayudar a crecer, a conocer la verdad y a limpiarnos espiritualmente de todas aquellas cosas que hemos hecho o de esa confusión que tenemos. Yo recomendaría pues leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Es un evangelio sencillo donde nos habla mucho de la vida de Jesucristo, cómo empezó su ministerio, cómo nació, y creo que nos va a ayudar a orientarnos, a enfocarnos. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por tus palabras, por tus consejos, y esperamos que otro día pues puedas estar también aquí en Nuevos Comienzos.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias Natalia, y sí, porque este tema es largo. Muy largo. Ya sabes, podríamos estar aquí horas hablando, pero bueno, muchísimas gracias por haberme llamado y haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues bueno, la verdad que muy interesante todo lo que Mari Carmen Moreno nos ha contado, pues precisamente ya hemos desvelado, Marcela, que sí hay un mundo espiritual malo y uno bueno.